Muchas gracias, diputado presidente. Estimados amigos, diputados integrantes de la 65ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, señoras y señores, medios que nos hacen el honor de acompañarnos en esta sesión. Recordemos que en diciembre de 2012, el Senado de la República declaró este como el año de Belisario Domínguez, de la libertad y de la República, y que el 7 de octubre de 2013 recordamos el centenario luctuoso de don Belisario Domínguez Palencia en este honorable Congreso. Hoy subo a esta máxima tribuna para recordar también que el 6 de octubre el senador Zoé Robledo propuso un punto de acuerdo para que los gobiernos de los estados se tomaran acciones en relación con la propuesta de punto de acuerdo que acabo de formular. Quiero decir aquí a todos los presentes que en Chiapas rendimos honores a quien honor merece, a aquellos personajes que en nuestra historia patria, con sus actos a favor de los chiapanecos y de la nación toda, honraron nuestros valores, nuestros principios, y no así a aquellos que llenaron de deshonra, de sangre y de traición a la patria. Victoriano Huerta Márquez, de origen huichol, de Colotlán, Jalisco, quien recibiera una beca para estudiar en el Colegio Militar de parte del presidente Juárez, y quien para el año 1890 ya había alcanzado el grado de coronel, 7 años más tarde al servicio del dictador Porfirio Díaz, y quien a pesar de sus raíces indígenas fue quien comenzó una larga trayectoria para el exterminio de indígenas que se rebelaban contra el porfiriato en varias partes del país. En diciembre de 1900 combatió a los indígenas yaquis en Sonora en la famosa Guerra Yaqui, y en 1902 liquidó sanguinariamente la rebelión maya en Yucatán y en Quintana Roo, en la famosa Guerra de Castas. Sus acciones militares exacerbaban la violencia, la brutalidad y la crueldad. En febrero de 1913, es decir, hace exactamente 100 años, desarticuló y aniquiló al ejército maderista, traicionando a quien lo había hecho jefe de las Fuerzas Armadas. Y el 22 de febrero de 1913, bajo su mando, fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Corrió por esas fechas la misma suerte el senador, el doctor Belisario Domínguez, el 7 de octubre de 1913. Victoriano Huerta usurpó la presidencia de la República, disolvió el Congreso de la Unión y traicionó a la incipiente democracia de México al aliarse con potencias extranjeras para desestabilizar a nuestro país. Estas solo perseguían la protección y expansión de sus intereses económicos. En ese clima de incertidumbre y desasosiego que se vivía en esos días, esta nueva dictadura retrasó la instauración de las instituciones de la Revolución Mexicana. Huerta, en el poco tiempo que ejerció la presidencia espuria, fue un dictador cruel y sanguinario, que en vez de lograr la paz, exacerbó la violencia y la intranquilidad de todos los mexicanos. El doctor Belisario Domínguez, en cambio, nacido en Comitán el 25 de abril de 1863, con apenas 50 años, ya había acreditado su amplia vocación de servicio. Como médico de profesión fue humanitario con la gente más necesitada. Siempre brindó al enfermo sin posibilidades económicas su atención dedicada e incluso la medicación sin costo alguno a través de su botica que le llamó La Fraternidad, ubicada también en su natal Comitán, siempre con la única pretensión de atender, de servir
y de ayudar a los más desamparados. Como periodista y político liberal de convicción, recordaba constantemente la necesidad que tenemos los mexicanos de defender las libertades, señaladamente la de expresión y nuestra democracia política. Por ello se opuso vigorosamente al autoritarismo. Fundó el periódico El Bate, tribuna que le permitió denunciar los yerros, los abusos de la dictadura. Siendo senador por Chiapas, pronunció su hoy conocido y famoso discurso, en el que condenó la violencia desatada y acusó a Victoriano Huerta de usurpador, traidor y de asesino, siendo esta su propia sentencia de muerte, ocurrida el 7 de octubre de 1913. Es por ello, compañeros, estimados amigos, diputados y diputadas, que sorprende y resulta por demás indignante para los chiapanecos ver que en el directorio del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública aparezcan escuelas con el nombre de Victoriano Huerta en el país. Siendo Huerta oriundo de Jalisco, solo una escuela en su natal, Colotlán, lleva su nombre. Y en cambio hay 9 escuelas en Chiapas que están ubicadas en Chapultenango, en Chilón, en Mapastepec, en Palenque, en Tapachula, en Tenejapa, en Teopisca, en Villaflores y en Yajalón, que se llaman así. Pero más reprobable aún es el hecho de que la mayoría de ellas están dedicadas a la educación de niños y jóvenes indígenas. Ignorancia o mala fe, lo desconozco, pero se trata de un agravio inaceptable para las comunidades indígenas que les hagan honrar a quien se empeñó en destruir su identidad propia de los pueblos originarios de México y de Chiapas, a quienes les debemos como nación tanto. Honorable Asamblea, por lo anteriormente expuesto y en concordancia al punto de acuerdo presentado ante el Senado de la República, exhorto y espero contar con el respaldo de todos y cada uno de ustedes a presentar este punto de acuerdo por el que este honorable Congreso del Estado exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas para que en el marco de este centenario luctuoso de don Belisario Domínguez Palencia realice las gestiones necesarias para cambiar la denominación de las 9 escuelas que en Chiapas llevan el vergonzoso nombre de Victoriano Huerta y que sean cambiadas por el heroico nombre de doctor Belisario Domínguez Palencia. Compañeros legisladores, los invito sinceramente a que a través de sus distintas fracciones parlamentarias votemos a favor de este punto de acuerdo cuando así sea presentado, porque la historia es fehaciente y nos lo reclama. Solo debemos rendir honores a personajes de la estatura de don Belisario Domínguez, un ser humano ejemplar que siempre luchó por los derechos de sus semejantes, por el bienestar de los más necesitados y quien es y seguirá siendo siempre un estandarte de la libertad de expresión en nuestro país. Muchas gracias por su atención.